La Iglesia Cristiana Génesis presenta el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Bueno, vamos entonces a presentarnos en oración. Padre, esta noche venimos delante de ti para pedirte que nos acompañes nuevamente, que estás con nosotros, a nosotros estudiar y meditar en tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ilumine y que mis hermanos reciban la necesaria edificación en esta noche. Bendícenos a todos, bendice a los que vienen de camino y bendice aún a aquellos que se quedaron en sus casas. Sé con ellos también y háblales allí. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo? Espérate. Vamos a pedirle a Iván que nos dé la noticia. ¡Oh! Ya tan rápido, pastor. Rápido. Ok. Tira al medio. Dándole gracias al Señor por lo que ha hecho en nosotros, más ahora que yo hace como un mes atrás había hablado con el pastor y le estaba dando la renuncia de salirme porque como al yo estar viajando no estaba aquí pasando mucho tiempo. Y el pastor me dijo, no, cógelo con calma, vamos a ponerlo en oración para yo poder regresar para acá lo más pronto que pudiera. Y yo me puse más piqui y le pedí a papá Dios de que yo quería ir para tal sitio. En el aeropuerto hay dos sitios, que es el DWH y el DFW. Y yo quería ir para el DFW. Y le oré y le pedí a Dios, porque como tenía mi Nike Sola y eso, me puse piqui y papá Dios me contestó la petición. Después que dejé pasar DWH, vinieron y me llamaron para DFW y tengo que regresar ya para finales de este mes. Y eso, me acuerdo que lo que dije es, vamos a esperar hasta mayo. No renuncies y no te vas a estar hasta mayo, vamos a ponernos a orar. Y nosotros veníamos y orábamos todos los martes por esto. Y resulta que en mayo el Señor le abrió la puerta. Así que es un testimonio tremendo, muy bonito. Amén, gracias, Iván. Estamos contentos, estamos gozosos. Yo sé que gracias a usted porque usted me aguantó, porque yo me quedo por allá y dije, pastor, me tengo que salir porque no quería ver mal en la iglesia. Siendo el presidente de la Junta, no quería caer mal con los hermanos y eso. Y el pastor me dice, no, aguántate. Yo quería que se iba a mudar para que Estoy así. Pero yo sabía que Milna iba a decir que no. No, yo le dije un año, porque como en Chicago estuve 2 años, le dije, pues si en un año lo pensaremos, pero 3 meses nada más fue lo que estuve allí. Amén. Y yo espero que esta sea la última. No más. Here we go. So, esta noche estamos en Hebreos capítulo 8. Y algunos de ustedes me dijeron que lo han leído para arriba y para abajo. Este capítulo no debe ser muy complicado después de lo que hemos estudiado. Pero después que lo veamos vamos a ver algunos puntitos y entonces les voy a enseñar algo adicional al final. So, vamos a empezar con el versículo 1. ¿Lo tienen? Hebreos 8. Empezamos el versículo 1 esta noche. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Recuerden que estamos hablando que Jesús, en el capítulo anterior y varios capítulos anteriores, están diciendo que Jesús es el sumo sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Ya exploramos todo eso. Si es sumo sacerdote, el sumo sacerdote solamente puede oficiar en un templo. Y lo que se está presentando aquí es que hay un templo allá arriba, ¿está bien? Y él es el sumo sacerdote del santuario celestial, ¿verdad? El sumo santuario dice aquí que no fue hecho por el hombre. Definitivamente tiene que haber sido el Señor quien lo levantó y quien lo construyó. Esto es importante que nosotros sepamos que aunque en estos momentos no hay un templo físico acá abajo, y no lo hay porque Jesús profetizó claramente que ese templo que existía en Jerusalén no iba a quedar piedra sobre piedra, iba a ser destruido. Así que han pasado 2000 años, no se ha reconstruido ningún templo, ni se nos presenta que va a ser eso.
pero Jesús está oficiando en el templo, allá arriba en el cielo. Como ustedes saben, Él es nuestro abogado, ¿verdad? Él es el que aboga por nosotros. Él tiene un ministerio activo. El ministerio terrenal acabó, como predicábamos el domingo en la mañana, pero Él continúa con ese ministerio allá delante del Señor. Si no tienen comentarios o preguntas, yo sigo. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote, como ustedes saben, es la persona que lleva al pueblo a Dios, presenta los sacrificios a Dios en nombre y representación del pueblo. Jesús hace eso por nosotros. ¿Está bien? En otras palabras, cada vez, y esto es algo que los cristianos a veces no lo registran muy bien, como que lo dicen de memoria, pero no lo entienden. Cuando Jesús murió y usted acepta a Jesús, todos sus pecados fueron borrados. Pero cada vez que usted y yo pecamos y pedimos perdón, ¿quién aboga por nosotros? ¿Quién nos limpia con su sangre? Él está haciendo intercesión continua por nosotros y nos mantiene limpios. ¿Está bien? Él está en ese altar trabajando en ese ministerio. Dice que tenemos acceso y podemos entrar con confianza ante el trono de la gracia por Él, por Cristo. ¿Amén? Oiga. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. No, obviamente, ¿cuántos de ustedes saben en qué año fue que se destruyó el templo en Jerusalén? En el año 70. El general romano Tito llegó, saqueó Jerusalén y destruyó el templo, lo desacró de una forma muy horrorosa y literalmente no quedó piedra sobre piedra. Pero a esta altura, ¿verdad?, todavía eso no ha ocurrido y por eso él dice, acá abajo hay sacerdotes, ¿verdad? Y estos sacerdotes se presentan con las ofrendas según la ley. El sacerdocio levítico es establecido por la ley. Hay unas regulaciones en el Antiguo Testamento que establece ese sacerdocio. Ahora, dice el 5, los sacerdotes levitas, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a regir el tabernáculo, diciéndole, mira, todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. En otras palabras, yo creo que esto es Éxodo 25, sí. El tabernáculo no se llama templo porque el tabernáculo es algo móvil. Moisés y los israelitas caminando en el desierto tenían una tienda, montaban el altar, lugar santo, lugar santísimo. Cuando acababan, recogían todas las cosas y los utensilios y marchaban. El templo es estático. El templo está puesto allí en Jerusalén y no se mueve. Usted tiene que ir a Jerusalén cuando llegue el momento de los sacrificios y eso. Lo que le está diciendo el autor de los Hebreos a la audiencia es, esto no es como aquello, ¿verdad? Porque allí las cosas se tienen que hacer como dice la ley. Jesús no lo hace así porque Jesús es que sumo sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Ya hemos hablado de esa diferencia, cuál es una y cuál es la otra. Él está comparando. Aquí todavía se está haciendo conforme a aquella orden, pero Jesús lo está haciendo de otra manera. Ese debate se va a acabar ya mismo, cuando destruyen el templo. Se acabó el problema con los levitas, se acabó el problema con el templo. Cuando acabemos el capítulo 8 vamos a mirar algunas de las implicaciones de eso. Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Uno de los debates grandes que había en aquella época es que cuando una persona judía se hacía cristiana o un gentil se hacía cristiano, si tenían que obedecer la ley, si tenían que continuar con la tradición de Israel. Los judaizantes, la gente judía insistía que sí. Había gentiles que los querían obligar a hacer todo conforme a la ley judía. Como ustedes saben, Pablo luchó y contendió de que no. ¿Está bien? Y Pablo prevaleció. Por eso estamos nosotros en la iglesia como cristianos. Y nosotros no tenemos que hacernos judíos. Somos cristianos. Y nosotros no tenemos que reconstruir el templo de Jerusalén.
Estamos en Cristo. Nosotros tenemos nuestro sumo sacerdote, se llama Jesús. Nosotros no tenemos que hacer sacrificio de animales. Él murió una vez por todas, por nosotros y nuestros pecados. Hay un nuevo pacto, hay un nuevo orden. Para mí es lamentable de que muchas de nuestras iglesias continúen tratando de ser judíos. Y vemos mucha influencia judía, unos quieren ser judíos y otros quieren ser mundanos. ¿Te has visto los videos de eso, que los pastores bailando merengue en el púlpito y todo eso? Sacando las hermanas y bailando en el altar. Ay, Dios. Así que unos para la izquierda y otros para la derecha. Señor Pacho. Lo saca una hermana en la iglesia. Y yo estoy olfacho. Tengo que verlo, este es como el guaraguao. Aleluya. 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el primer pacto, si hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, aquí vamos a meternos en Jeremías 31. Antes que nos entremos ahí, que estemos bien claros lo que el autor está diciendo. La razón que hay un nuevo pacto, la razón por la cual el domingo de la mañana le decimos, este es el nuevo pacto en mi sangre, es que el viejo se fue, no seguimos el viejo, y eso hay que repetirlo, hay gente que no registra. La pregunta que me hacen los hermanos, pero pastor, ¿y qué hacemos con el Antiguo Testamento? Lo mismo que hacemos todos los días, leerlo, orar al Señor, sigue siendo palabra de Dios, pero nosotros no somos judíos y no tenemos que practicar esas costumbres, esas tradiciones y esa cultura. Pero Dios habló, Dios se reveló, Dios se mostró, y Dios nos sigue hablando con el Antiguo Testamento. ¿Amén? Nada pasa con el Antiguo Testamento. Lo que pasa es con su entendimiento, que tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Los adventistas, los testigos de Jehová, su problema es que están en el Antiguo Testamento. Los adventistas quieren celebrar el sábado, ¿verdad? No el primer día de la semana, no. ¿Por qué? Porque está ahí en el Antiguo Testamento. Los testigos de Jehová, mire, con su título nada más se lo dice todo. No son de Cristo, son testigos, no de Jesucristo, testigos de Jehová. Antiguo Testamento. Nunca han llegado a Jesucristo. Este es el problema de muchos de estos grupos, que posiblemente con mucha honestidad quieren servir a Dios y todo eso, pero están equivocados, están confundidos y son perspectivas un poco distorsionadas. Hay que llegar a la cruz, hay que llegar a Jesucristo. Ok, vamos a ver lo que él está diciendo. Si ese primer pacto fuera tan perfecto, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Para hacer cumplirlo. Ya, precisamente porque el primer pacto no salva. Lo que hace el autor es que cita a Jeremías 31 y nos va a explicar qué era lo que faltaba y qué es lo que Dios va a hacer en el nuevo pacto. Recuerden que Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento. Miren lo que dice el versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, ¿verdad? Y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En otras palabras, recuerden que ese primer pacto era condicional. ¿Condicional a qué? A la obediencia. Ellos lo violaron, ¿sí, Débora? Lo cumple ellos. Yeah. Un comentario. Los mismos levitas que estaban encargados de enseñar la palabra de Dios, en Jeremías habla de que ellos corrompieron la palabra tanto que estaban enseñando mentiras a la gente. Sí. Entonces no podían confiar en el hombre que está encargado. Eran pillos, eran ladrones. Bueno, Jeremías es tremendo, ¿verdad? Porque la necesidad y la crisis que hay en Jeremías son buenos pastores. El Señor hace esa promesa. La religión siempre se corrompe, ¿no? La religión sufre del problema del dinero, del prestigio, del poder, del ego. Eso es un problema que tenemos que luchar con eso continuamente.
Son los líderes religiosos, no porque sean religiosos, son de Dios. Este es otro tema. Muy bien. ¿Dónde me quedé, hermano? En el 10. Ok. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Muy bien. Vamos a empezar de atrás, de lo último. Ustedes ven el cumplimiento: seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cuándo se cumplió eso? ¿Cuándo fue que ocurrió que el Señor borró todas nuestras iniquidades? Y no, la muerte de Jesús derrama su sangre, ¿verdad? Ok, esto es muy importante que veamos. Lo que el autor está tratando de decir es que el cumplimiento profético de Jeremías se da en Cristo. Porque el Señor prometió un nuevo pacto, y el nuevo pacto llegó en Cristo. Mire lo que dice en el 11: ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Cómo se da eso? Pues mire lo que pasaba, que en el Antiguo Testamento la razón que usted tiene un sumo sacerdote era que la gente no conocía a Dios. Habían 3 personas sobre las cuales venía sobre ellos el Espíritu Santo: el rey, el profeta y el sumo sacerdote. El pueblo no tenía el Espíritu, pero estos 3 individuos tenían que llevar al pueblo a Dios, de manera que ellos no conocían a Dios. Pero el Señor dijo, no, va a llegar el día que ellos me van a conocer personalmente. No tenemos que usar un mediador humano para esto. Si eso se cumple en el día de Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo, todos recibimos el Espíritu, todos tenemos acceso al Padre, no hay que ir a nadie. ¿Está bien? Yo no tengo que enseñarte eso, porque eso se recibe. Tú recibas a Jesucristo, y todo aquel que conoce al Señor tiene una relación personal con el Señor. Esa es la cosa nueva. Antes había que hacer todos esos rituales porque la gente no conocía a Dios, pero todos nosotros conocemos a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted no conoce a Jesucristo. Nadie va al Padre. Las cosas han cambiado muchísimo. Si esa gente del judaísmo del Antiguo Testamento nos viera a nosotros, bueno, todavía es, y dicen, ¿cómo es posible que tú conozcas a Dios? Fácil, yo tengo una relación personal con él. Y ellos no lo entienden y no lo registran. ¿Se acuerdan del muchacho que fue de noche a hablar con Jesús? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué hay que hacer de nuevo? ¿Cómo es que yo me puedo meter en el vientre de mi madre? No les entra. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Nosotros tenemos el Espíritu y captamos las cosas del Señor. Si nosotros no tuviéramos la presencia del Señor en nuestras vidas, estas cosas nosotros no las entenderíamos. Diríamos, como todos ellos, esto es locura. Esto es locura. La única razón que usted recibe iluminación del Señor, iluminación del Espíritu, es que tú tienes ya el Espíritu. Y te habla, la palabra te habla. La palabra te habla. Aquí en el estudio, el domingo en la mañana, en la predicación, la palabra te habla. Pero llegan las visitas y dicen, ¿de qué están hablando esta gente? ¿De qué están hablando? Y la jornada que tenemos que hacer es llevar a esa persona a Cristo. Porque hasta que no conozcan a Cristo no van a entender nada de esto. No penetra. Mire lo que dice el 10. Que el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Las leyes en la mente y las escriben en el corazón. ¿Cómo ocurre eso en nosotros? Eso es hoy. Que no funda el pánico, decían ayer.
Eso es agüita. So, ¿por qué el Señor nos envió el Espíritu Santo? Hay muchas razones, pero referente a la palabra. Bueno, Él es el que nos convence del pecado. Ajá. Y Él es el que nos trae la luz para poder entender las cosas que no Nuestro ayudador. entendían. Inclusive las cosas que no entendían los judíos. Él es el paracleto, Él es el que enseña. Él nos conduce a toda verdad. ¿Amén? Jesús dice, hay muchas cosas que no le puedo hablar, pero cuando venga aquel, Él le va a mostrar. El Espíritu Santo es, como acabamos de hablar, el que nos va mostrando, el que nos abre el entendimiento, el que nos enseña las cosas espirituales. ¿Amén? Por eso está escrita en nuestro corazón, porque ¿qué es lo que hay ahí? El Espíritu Santo. ¿Dónde mora Dios? En tu corazón. Y las leyes de Dios, la voluntad de Dios está aquí. ¿O acaso cuando usted va a caer en desobediencia, no, el Espíritu no le dice, hey, ¿para dónde tú vas? O cuando haces algo malo, ¿quién es el que te dice, vete y pide perdón? Porque está en nuestro corazón, ¿está bien? Ahí es que está el Señor. Y eso es parte de nuestra herencia como cristianos, porque Cristo tenía que morir e irse al cielo para dejar el Espíritu. Eso, ¿verdad? exacto. Y yo lo comparo, como a mí me gusta la analogía de una persona que se está muriendo y la familia que quiere saber qué dice su testamento, el último testamento, y es igual con estos. Para conocer la voluntad de Dios hay que conocer su testamento, y esta es la palabra de Dios. Exactamente. Y yo quiero que ustedes sepan que los cristianos del Nuevo Testamento no tenían el Nuevo Testamento, lo que tenían era el Espíritu. Y ellos hablaban, pero ellos sabían cuándo era el Señor, por la unción que había en ellos. Y hacen las cartas de Juan, primera, segunda, tercera. El Nuevo Testamento se termina de escribir en el 398. ¿Sí? Entonces, ahora qué bueno que tenemos el Nuevo Testamento, hay que estudiarlo, pero que usted sepa que nosotros somos la gente del Espíritu, el pueblo del Espíritu. Sin el Espíritu tú no estás salvo, tú no eres un hijo de Dios. ¿Bien? Tenemos que entender eso. Eso no es para que nos volvamos locos. Hay gente por ahí que cuando hablan de la vida del Espíritu caen en unos extremos absurdos. No, Pastor, permiso, disculpe que lo interrumpa. Mi pregunta es, ¿y las personas que murieron en la ley vieja, que se quedan en el limbo, o ellos tienen que esperar a que se levante la iglesia? ¿Tú dices los judíos que murieron antes o Sí, en general? sí, antes Okay. de la muerte de nuestro Okay. Señor Jesucristo. Pues lo que nos enseña la Escritura es que todos hemos sido salvos por fe. En el Antiguo Testamento estaban esperando el Mesías. Okay. Su fe estaba puesta en el Mesías. A base de un conocimiento, dice la Biblia. ¿Ya? Y cuando Jesús murió, fue allá abajo y predicó entre los muertos. Básicamente para darle saber, soy yo, llegué, yo soy el Mesías. Y lo que nos dice la carta de los Efesios y Colosenses es que el Señor se llevó a esa gente allá a morar con él arriba. Los que esperaban, los que murieron y confiaban en la realidad de que venía un Mesías. Correcto, es correcto. Sí. Por eso le hice la pregunta para hacer la distinción si eran los judíos que esperaban en el Mesías o el universo de personas que viven sobre el planeta Tierra, porque hay mucha gente que se perdieron. como lo dice Jesús, duermen. Y esos tienen que esperar la resurrección general. Okay. Muy bien. Cuando uno mira a Jeremías en el Antiguo Testamento, uno puede ver como un anticipo de lo que iba a pasar cuando Cristo llegara. Noten ustedes que aquí no se está hablando de un ritual, de una ceremonia. No se está hablando de un orden levítico. Porque cuando esto ocurre, todo cambia. El orden levítico es para, supuestamente, acercarte a Dios. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Pero esa era la supuesta intención. Ya aquí no es necesario, porque aquí todo el mundo va a conocer a Dios. Esas cosas no son necesarias. ¿Bien? Vamos a ver el 13, 8:13, el último versículo ahí. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso Débora estaba usando el ejemplo de un testimonio. Cuando
¿Eso era granizo? Interesting. So, cuando una persona va a fallecer, deja su testamento, ¿verdad que sí? Te voy a dejar el coche mío a este, voy a dejar el madre a mi hermana, no. Pero se hace una división de bienes generalmente en el testamento. Y eso es un pacto, eso es un acuerdo, y se va a enforzar con la ley. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si 6 meses después usted decide, yo no le quiero dar el madre a mi hermana, yo mejor soy de mi hermana? No le quiero dar el coche al hijo mío, se lo voy a dar a mi hija. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Escribir un nuevo testamento. Anda. O sea, ahora usted escribe un nuevo testamento. ¿Qué pasa con el viejo? Ya se invalida. ¿Lo entendió? Hay gente que quiere traer para atrás el antiguo pacto. Me explico. Yo escucho constantemente en las iglesias, hay que cumplir con lo que dice aquí. Pero si no estamos en el viejo pacto, estamos en Cristo. Yo no soy judío. Eso pasó. Eso dejó de ser. ¿Sí? So, lo que queremos es estar muy, muy conscientes. En muchas de nuestras iglesias no se enseña sobre la carta a los hebreos, porque precisamente esto va contrario a lo que mucha gente cree. ¿Ves? Si la gente estudiara más hebreo, todas estas cosas se caerían. Pero hay una moda de ser judío hoy en día por ahí. Sí. Si no eres judío, ¿verdad? No caes nada. A manera de comentario, eso cuando estuve estudiando en MIPA, eso fue también un issue de discusión de clase. Y realmente es que no es que quiere decir que está inválido o obsoleto el Antiguo Testamento. Hay una esencia en los libros que nos llevan hacia Cristo. Yeah. Sí, y cuando usted ve a Jesús enfrentando a los fariseos, cuando le dicen que tú viniste a abolir la ley, él mismo dice con sus propias palabras, no, yo he venido a que se cumpla. Entonces, ¿qué pasa? Es la esencia cuando él dice, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios como sobre todas las cosas. Y el segundo le dice, es similar. Lo que pasa es que cuando usted encuentra a un Jesús virando mesas en el templo, es porque ya las personas no se encargaban de su sacrificio anual. Ya esperaban y decían, no, yo lo compro de camino al templo. O sea, entiende que ya no había una dedicación. Entonces, por eso, hoy día hay una esencia en el libro que es el que nos lleva a Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Pero hay cosas, como usted dice, que son leyes. Que son leyes de pulcritud, leyes financieras, leyes que son hechas para ese tiempo, para esa gente, que tenían que quitarle unas malas costumbres que ya habían adquirido en Egipto. Yeah. Y nosotros ya ahora, por el Espíritu Santo, conocemos a Jesús. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo es el que nos muestra. Y entonces ya la experiencia de cada cual, de cada uno de nosotros con el Señor Jesucristo, debe ser lo bastante clara, lo suficiente para no tener que nosotros llevar un ritual anual para encontrar a Dios. Que no vaya a crear confusión tampoco, ¿verdad? El comentario de que está obsoleto el Antiguo Testamento. No, por eso aclaré ahorita. El Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios. Lo que nosotros no podemos continuar siendo es judíos y seguir sus prácticas, sus tradiciones y su cultura. Eso dejó de ser. Ellos tenían que seguir esas órdenes rigurosamente. Nosotros no. Pastor, y hoy en día los judíos de hoy en día, del siglo de nosotros, para ser judíos tienen que llevar esa ley. ¿Es obligatorio? Si quieren ser judíos, sí. Okay. Esa pregunta está bien buena por esto. Hacerse judío no necesariamente significa creer en Dios. Aceptar el judaísmo es que tú aceptas ser judío y que vas a practicar las costumbres de los judíos. Hay gente que se cree que todos los judíos son cristianos. No. ¿Está bien? Eso es una cosa cultural. Punto. Dentro del judaísmo, dentro de todo el pueblo, la población judía, hay una gente que es religiosa. ¿No es? Y no son la mayoría, son la minoría. Está cayendo escarcha. ¿Ah? Está cayendo escarcha. Interesante, ¿verdad? Here we go. ¿Suerte qué?
poquitito. Otro cantacito para mi guapa. Muy bien. Ahora los voy a poner a pensar. Esa fue la introducción. Jesús dijo que ese templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad que sí? Y no quedó piedra sobre piedra, ¿verdad que sí? El templo se destruyó. Pregunta, ¿hay algún sitio que Jesús diga, ok, los romanos van a venir y van a destruir el templo, pero cuando ellos acaben con esto hay que reconstruirlo? ¿Hay algún sitio donde Jesús nos indique que se va a reconstruir el templo? ¿Por qué? Si algo los discípulos se pasaban preguntándole, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? ¿Qué hacía? ¿Qué era la contestación de Jesús? ¿O la evadía o le decía qué? No les toca a ustedes saber esto. ¿Por qué no quiere contestar esa pregunta? ¿Qué es lo que ellos esperan? Restaurar el reino a Israel significa ¿qué? ¿En un templo? Restaurar todas las costumbres, restaurar toda la ritualidad, todo, como ellos lo estaban practicando. Todo, exactamente. Y Jesús no va para eso. Él viene a traer un nuevo pacto, un nuevo orden, un nuevo régimen. Y él, pues, se le hace difícil tener que decirle a ellos, yo lo lamento mucho que ustedes se van a decepcionar. Pues yo no vengo a traer eso. Yo no vengo a traer eso. Vino nuevo, modelo nuevo. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en reconstruir el templo? Hay gente que manda dinero para allá. Hay gente que si le damos una pala se va allí a excavar aquel sitio. ¿Por qué? ¿Cuál es la cuestión? Porque no entienden. Porque viven en el pacto, en el primer pacto y no comprenden. Fuera de Jesús hay un solo versículo en todo ese Nuevo Testamento que diga que hay que reconstruir el templo. No. Pastor, lo que pasa es que como dice que él va a reconstruir el templo en 3 días, pues es dependiendo de la interpretación que las personas le dan. Claro, en estos tiempos, pues las personas lo interpretan muy a su forma y muy a su beneficio propio. Okay. Pero las personas que sí estudian y escudriñan la palabra, pues podrán entender que él estaba hablando en parábola. Pero como en ese tiempo él hablaba en parábolas para que lo entendieran ciertas personas, pues estamos en los mismos tiempos. Hay personas que se quedan igual, no entienden. Muy bien, el Señor te está usando. Su cuerpo es el templo. Ya mismo vamos a hablar de cómo el templo ese existe en nosotros. ¿Está bien? Lo voy a explicar. Débora. Sí, no, iba a comentar que los que quieren reconstruir el templo físico, eso se dice apóstatas, porque esa gente conoce la palabra y las escrituras, y muchos, por ejemplo cristianos que han conocido al Señor y se han apartado, están dejando la verdad para algo falso. También usted dijo, ahora que me acuerdo, que para que hubiese un anticristo tenía que reconstruirse el templo y que se pudiera sentarse en él. Por lo tanto, por eso es que le digo que hay muchas personas que utilizan las personas que no tienen conocimiento para poder lograr su prometido a... Obviamente, como habíamos ya enseñado, el anticristo va a aprovecharse de una gente que está esperando el Mesías, que no rechazan a Jesús como Mesías, están esperando uno nuevo, y él va a decir, ese soy yo. Llegué, muchachos, ¿está bien? Eso es muy lamentable, y usted y yo no podemos caer en esa trampa. ¿Está bien? Yo no le voy a construir ningún templo al anticristo. Punto. Nada más. Si usted quiere que el anticristo venga rápido, pues construya el templo. Yo creo que también el que la gente quiera crecer o
ese deseo de que se reconstruya el templo. Yo creo que hay como un misticismo dentro de eso, y entonces como eso es lo más que se asemeja a ese tiempo donde habían esas grandes manifestaciones, refiero a la columna de fuego y a la nube, y habían esas grandes manifestaciones del poder de Dios, pues eso crea como un misticismo en la gente, que si yo estoy a la par con eso, pues tengo algo de presencia de Dios, algo que me acerca más a Dios, porque es el pueblo escogido, pero yo analizaba, que se lo comentaba el pastor el domingo, que cuando en el estudio anterior hablábamos de que el pueblo judío es una cosa y el pueblo de Israel es otra. Y todo se vuelca en el judaísmo, que realmente no es el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios eran 12 tribus. Entonces, la gente, o yo pensaba antes, que pues, los judíos, pero no es así. El pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel es otra cosa. No es judaísmo. Y entonces, ¿por qué entonces tenemos que seguir aferrándonos al judaísmo, a la ley judía, a la costumbre judía? Claro está, el judaísmo nos permite entender el Nuevo Testamento porque se escribió en un contexto cultural del pueblo de los judíos y del judaísmo, pero no es que nosotros tenemos que abrazar el judaísmo. Déjame entrar un par de cositas que dijo Toño. Cuando él se expresa y dice, los judíos no son el pueblo de Dios, lo que él quiere decir es, no son todos el pueblo de Dios, porque hay 12 tribus, Judá es una sola tribu. ¿Entendió? No es que los judíos no sean de Dios, es que no representan todo el pueblo de Dios. Una de las cosas que la gente no registra es que habían 12 tribus, ese era Israel. La tierra se dividió entre esas tribus, pero las 10 tribus del norte se separaron de las tribus del sur y en la historia se perdieron, ¿no? Fueron a la tierra y el Señor es el único que sabe dónde está. Y lo que nos dice la palabra es que cuando lleguen esos días, todo Israel será salvo. No dice toda Judá, no dice todos los judíos, todo Israel será salvo. Y los judíos solamente vienen de la tribu de Judá. Por eso le dicen judíos. Tribu de Judá, los que vienen de la tribu de Judá se llaman judíos. ¿Dónde están la gente de las otras 11 tribus? Ese es el dilema. Por lo tanto, el Estado de Israel nos crea una confusión. El Estado político de Israel que existe ahora es una nación, pero no es un Israel donde estén las 12 tribus. Hay una sola tribu, los judíos, los de la tribu de Judá. ¿Usted me lo captó? Ellos no son los únicos salvos aquí de los israelitas. Y cuando el Señor venga los va a buscar del norte, del sur, del este y del oeste. Eso es algo, es un dilema que tenemos en nuestro tiempo. Pero ahora mismo los únicos que han sobrevivido como grupo son los judíos, la tribu de Judá. Entonces, una de las razones que no se acepta a Jesús como sumo sacerdote o Mesías es que no se supone que sea sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él es de la tribu de Judá y para ser sacerdote usted tiene que ser de la tribu de Leví. Interesantísimo, ¿no? Todas estas cosas son detalles, pero hay que entenderlas, hay que conocerlas. Pastor, no le interrumpa, e inclusive el sacerdocio de Jesús está a un nivel más alto que el sumo sacerdocio de la tribu de Judá, porque entonces el sacerdocio según el orden de Melquisedec es un sacerdocio más alto. O sea, que nosotros somos bienaventurados y somos dichosos porque nuestro sumo sacerdocio, el sacerdocio que nosotros somos ahora, después que se rasgó el velo, es más alto que ese. Se lo voy a complicar más. Hay gente que dice que en Israel quieren reconstruir el templo y van a volver al sacrificio animal, ¿verdad que sí? ¿Quiénes son los sacerdotes que van a ministrar allí? Porque tienen que ser de la tribu de Leví. Tendrían que ser. ¿Dónde están los levitas? No existen.
un pequeño problema. Bien grande. ¿Lo agarraron? Todo el mundo se pone a hablar, digo, el templo y van a volver al sacrificio. Magnífico. Si tú quieres cumplir con la ley, busca a los levitas. El único problema es que no existen. Ese es el tranque de toda esa discusión. No lo dan, maestro. Ah, sí. Oye. A ver. Tranquilo. Que no cunde el pánico. Si viene algo, nos vamos con Ganancia. Sí, porque Ya no tengo que regresar. mira, nosotros realmente tenemos un problema. Nosotros decimos que nos vamos con él, pero nosotros queremos cada día estar más apegados a esto aquí. Esa es nuestra realidad. Más apegados a todas las cosas que envuelven los adelantos y la comodidad. Hay una storage aquí. Sí, hay una historia. Por favor, el pantry. Ahí. No es en la chimenea. No, ahí me voy como Dorothy. Es como todo. La bañera. Por lo que veo en la de esos del satélite, Ya está pasando. ya está pasando. Ay, qué bueno. Esas alarmas no sirven para nada, para poner a un estrésico. Como no estamos ya. Sí. Oye, ¿vieron el problema de los levitas y el sacerdote y el templo? Suena interesantísimo. Que, el grupo en Israel se llama el Temple Institute, el Instituto del Templo. Y supuestamente tienen unos sacerdotes que lo están entrenando y lo están preparando y van a hacer. Esto es magnífico. Yo lo que quiero saber es si son de la tribu de Leví. Porque si no son de la tribu de Leví, no pueden hacer eso. Entonces, pastor, quiere decir que los que estuvieron haciendo sacrificio en el tiempo cuando Jesús estaba caminando y todas esas cosas, no eran levitas. Muy bien. Y eran sumos sacerdotes. Para contestarte esa pregunta hay que ir en el orden. Son el 586, llegan los babilónicos a Jerusalén, saquean el templo, alegadamente se llevaron el arca y desacraron el templo. Destruyeron aquello. El dolor nacional de un país estriba en esos acontecimientos. Porque lo que estaba en el templo, en el lugar santísimo, era ¿qué? La presencia de Dios. Y perdieron la presencia de Dios. Cuando vienen del exilio, Zorobabel es el que reconstruye el templo, le llaman el segundo templo. El primer templo era el de Salomón, el segundo templo era el de Zorobabel. Pero no era nada tremendo, ¿no? No era un gran templo así como el primero, de Salomón. Y sobre todo, ¿cuál es el problema de ese templo? Lo rededicaron, lo volvieron a desacrar cuando llegó Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes era un general Que mató a César en el templo. sí, y aquello fue la desolación, ¿verdad? A mí, es una cosa horrible lo que ha pasado. Entonces hay un festival, una celebración judía que se llama Hanukkah. Y eso es cuando limpiaron y purificaron el templo. Estamos hablando del año 165, por ahí más o menos antes de Cristo. ¿Saben? Pero ¿qué pasa? Ya llegan los romanos, toman control de todas esas áreas, y los romanos ponen en el poder a Herodes. Y Herodes, para congraciarse con los judíos, construye o amplifica el templo de Zorobabel. Ese es el templo que nosotros nos referimos cuando hablamos en la Biblia, y es el templo de Jesús. Vamos a hablar un poquito de eso, porque la pregunta de él es bien relevante. Si no hay levitas, ¿quién está haciendo esas cosas? Encima de eso, si no hay un arca, Es que ellos crearon hasta el humo. si el arca no está, ¿qué es lo que está en el lugar santísimo? Nada. Aquel sitio era hueco. Dios no habitaba en ese sitio. Pero ahí era que iba el pueblo y le hacían creer al pueblo que había algo. y la gente y los líderes religiosos cobraban por eso. Cachín y lo de Pastor, pero ¿y no estamos viviendo eso mismo ahora? Sí, abunda.
Dime Eso más. mismo está pasando en las iglesias. Dime. E incluso hay iglesias donde ni tan siquiera el pastor está. Es algo grabado. Yo observo que todo lo que ese pueblo pasó, lo estamos pasando es como una repetición. Definitivamente. Definitivamente. ¿Está bien? Sí, cuando Mabel habla de que no hay ni los pastores están ahí, hoy en día se entrega el púlpito como si fuera un show, tú sabes, un reality TV, ¿no? Traemos a otro el domingo que viene para que nos entretenga. ¿Y quién viene el otro domingo? ¿Tú me entiendes? Y el pastor es como un manager de talento, donde tú traes el artista favorito por la próxima semana. Noche de gala. Sí. Y esas iglesias están llenas. Y este templo estaba lleno. A la gente le gusta eso. A la gente le gusta eso. ¿Está bien? Sí, Mabel tiene toda la razón. Mucho menos hablar de la presencia de Dios. Fíjate de eso. Ahí hay cosas que uno dice, o que escasee la palabra. Si usted va a un sitio donde no te están enseñando la palabra, yo no sé qué hacemos ahí. ¿Qué hacemos ahí? Es que la gente sonríe, qué lindo son. Estamos perdiendo el tiempo. Inclusive, pastor, un sitio donde lo que se cante no esté de acuerdo a la palabra, Claro. porque esa es otra cosa que está sucediendo. Yo antier estaba mirando en YouTube un video de estos grandes adoradores que estaba cantando una canción X y yo la analizaba y decía, pero ¿qué me está diciendo esto? Y yo lo que veía era la gente brincando y llorando y brincando. Entonces, después de ese brincoteo, que supuestamente tú adoraste a Dios, sales de ese templo con las mismas cosas en tu corazón. Dios no estaba allí. Y en lo que tú estabas haciendo, Dios no estaba. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para analizar lo que cantamos y lo que escuchamos. Porque puede sonar bien lindo, pero es metal que resuena y silba lo que retiñe. Porque si lo que tú cantas no te hace nada aquí en el corazón, no sirve. Porque hay gente que se escucha nada más que la música, pero no interpretan el mensaje. Y si lo que escuchas es la música nada más porque sonó la guitarra, el bajo, la batería, pero no le prestas atención al mensaje, si alguno hay, pues entonces estás perdiendo el tiempo. Es correcto. La música, la llamada adoración, es otra manera de dormirnos. Porque vamos a la iglesia porque hay buena música, pero está Cristo allí, tú no vas porque está Cristo allí. Yo no tengo nada en contra de la música, pero te estoy diciendo que hay gente que quita la palabra por oír música. Y a mí me gusta la música como cualquier otro, pero no me quites la palabra. Tú me quitas la palabra, tenemos problemas. Eso soy yo. Eso soy yo. ¿Había otra mano? Muy bien, muy bien. Toño dice cosas muy interesantes. Él habla de los brincos. Voy a aprovechar como pastor para enseñarle algo. En el Antiguo Testamento hay diferentes estilos de adoración. No hay uno. El domingo, en mi introducción al sermón, vamos a hablar un poco cómo se adoraba en el templo. Pero hay gente que adoraba de diferentes maneras fuera del templo en Israel. En las bodas se danzaba. En las celebraciones se danzaba. Cuando había victoria de guerra, se danzaba. ¿Te acuerdas cuando Miriam llevó a las hermanitas a danzar? Ninguna de esa gente danzaba en el templo. Ninguna. Especialmente a las mujeres. Las mujeres no danzan en el templo. Punto. Nunca. ¿Por qué? ¿Ustedes saben cómo está dividido el templo? Está la corte de los gentiles, la corte de las mujeres, la corte de los hombres, el altar, lugar santísimo, lugar santo. ¿Qué pasaba con las mujeres? Se tienen que quedar afuera, no pueden entrar. Eso de que las mujeres danzan en el templo, no, aquí no. Danzaban, como Miriam allá,
al lado del Mar Rojo. David danzó, no en el templo, ¿dónde? Sí, las danzas son externas. Y no danzó en el espíritu. ¿Ah? Y no danzó en el espíritu tampoco. Estaba la escuela de los profetas. Hay diferentes costumbres en Israel y hay diferentes tipos de danza. Y sí, hay una danza donde la gente brinca. La danza extática. ¿Sí? Y eso está ahí en el Antiguo Testamento. Pero la gente, como no sabe leer la Biblia, analizarla y aplicarla, cogieron eso y lo metieron en el templo, en la casa de Dios, ¿no? Ahora usted va a ciertas iglesias y la gente está brincando para arriba abajo. Literalmente. Y yo sé que hay un ejemplo bíblico, pero eso no es la casa de Dios no es el sitio para eso. ¿Sí? Sin embargo, en el templo adentro, los levitas entraban con música, había una procesión, había una recesión, había músicos. Por eso usted ve los himnos, los salmos, que son los himnos. Por eso dice, este está dedicado al músico principal, y qué sé. Esos son los músicos en el templo, y se tocaba en el templo, y quien bailaba en el templo eran los hombres, no las mujeres. Porque las mujeres no pueden entrar. Eso no quiere decir que las mujeres no danzaban, pero no ya. Si usted quiere vestirse como judía, danzar como judía, tiene que danzar fuera de la iglesia. Porque en la iglesia no puede. ¿Pero en ese tiempo o en este tiempo? No, si quiere seguir la regla como es. ¿Usted entiende lo que yo le quiero decir? Que las inconsistencias se dan porque la gente no entiende. No, eso tenemos un gran problema en la iglesia, porque ahora tenemos pastores que permiten que bailen en la iglesia, otros saltan en la iglesia, otros danzan en la iglesia. ¿Sabes? Y todo el mundo me pregunta, ¿qué usted permite aquí? Pues yo permito que tú la laves, tú sabes. Vente y adóralo. ¿Por qué tenemos que irnos a bailar y eso? ¿Por qué? Está la palabra, está la adoración. ¿Por qué nos vamos a distraer con otras cosas? Que tu mente y tu corazón estén centrados en Cristo. ¿Está bien? Yo no espero el domingo en la mañana tener 2 o 3 hermanas enganchadas al techo en esta cosa. ¿Eh? Oye, yo espero no haber ofendido a nadie, pero a veces nosotros los pastores tenemos que dejar a la gente hacer las cosas porque no saben y no entienden. Y si uno les dice que no, se van de la iglesia, pues no entienden. Y toma tiempo enseñar a la gente y educar a la gente, ¿está bien? Anyway, vamos a hablar un poquito más. Pero sí, que no vayan a pensar, porque en el Antiguo Testamento hay gente saltando literalmente en un pie, con 2 pies. Si ustedes han visto las danzas judías, los hombres haciéndolo, ellos hacen eso. Entonces, yo no estoy diciendo que eso no es bíblico. Yo estoy diciendo que eso lo hacían los hombres judíos y lo hacían en cierto lugar. Es más, si quieren danzar como David, que todo el mundo me cita lo mismo, Pastor David Anshah, yo no lo voy a desnudar. Ni se lo imaginen. Hay gente que me cita el texto y digo, pero hermana, si quieres ser bien bíblica, David se desnudó, yo no. Ese show no. Eso no lo va a dar. Eso mejor no citemos ciertos versículos si usted no sabe el contexto y cómo aplicarlo. Está fuera de orden, está fuera de orden. Hoy definitivamente nadie va a danzar como David en la iglesia nuestra. Hay un corito que se canta, que sí. Yo danzo como David, pues ya no lo se va a cantar. Prohíbalo. Y este fue el problema de la queja de su esposa, Mica, ¿se acuerdan? Está desnudo, chicos. Y tú le dices, no vamos a danzar con David. Pum. Nadie, no solo él, ninguno. Oye, realmente la danza es una expresión del gozo. Sí. Cuando uno está contento, uno está en la casa y está contento y se mueve aquí, se mueve allá, pero no es que es una cosa del espíritu, el espíritu me cogió y ya. Si el espíritu viene sobre ti y tú danzas en el espíritu, no hay problema. Yo he danzado en el espíritu. A mí el Señor me ha llevado a danzar en el espíritu en situaciones que ni me las imaginaba.
Pero no es una coreografía. Créeme que no es eso. ¿Está bien? Y entonces, si es una danza coreografiada, vamos a decirlo, pero no digas que eso es del espíritu. Esas son dos cosas distintas, completamente distintas. Okay. It's true when the Spirit comes over you, that's something that naturally happens. It's like when you worship, that's not something that you practice. Exactamente. That's something that comes out of your heart when the Spirit touches you. Exactamente, exactamente. ¿Verdad? Cuando vemos los hermanos en lágrimas en la iglesia, nadie practicó la cosa. La presencia de Dios vino sobre ti, te tocó y te conmovió. Así sale, eso es bien natural. Es bien natural. Y por favor no me tiren sillas en la iglesia. Now, el último punto que quiero destacar todo esto, antes que pasemos al cuerpo nuestro como el templo. Si construyésemos, miren las implicaciones, si construyéramos un templo en Jerusalén y volviéramos al antiguo orden, ¿dónde es que hay que ir a adorar? A Jerusalén. La razón por la cual David construyó el templo en Jerusalén era para tener un culto centralizado. Todo el mundo tenía que ir a Jerusalén a adorar. Yo no voy a Jerusalén a adorar, yo tengo mi iglesia. Y yo voy el domingo a mi iglesia a adorar al Señor. Si usted quiere irse para Jerusalén, allá usted. Pero no me obliga a mí a intentar ese tipo de cosas porque no va. La gente no procesa, no analiza, no entiende las implicaciones. Si usted está de acuerdo con construir un templo en Jerusalén, tiene que ir a adorar. ¿Qué diferencia hay eso entre esa cosa y los musulmanes? Que tienen que ir allá a Mezquita, a Meca. ¿Cuál es la diferencia? Somos cristianos, no judíos. No, tenemos que estar bien claro con eso. Y la ya y con las implicaciones políticas que hay allí, yo le voy a decir una verdad, aunque me regalen una ira de esas que hacen allí, que cuestan 3.000 o 4.000, que sea buscar aceite, olvídese de eso, a mí no se me perdió. Ni a Marruecos voy yo, al crucero que cuesta 10.000 o 12.000 pesos, bien, gracias. Muy bien, ok. Yo lo que quiero es darle algunas herramientas de reflexión de las implicaciones de todo este tipo de cosas. Quiero cerrar esta noche, esta parte, hablando de lo siguiente. La Biblia dice, como dijo Jesús, destruye este templo en 3 días, que el cuerpo de nosotros es el templo de Dios, ¿verdad que sí? No tengo que ir por un estudio bíblico a explicarlo porque ya eso es algo que nosotros los cristianos sabemos. Les quiero hacer un paralelismo con el templo de los judíos y el cuerpo humano. ¿Sí? Déjenme explicarles sencillamente cómo era ese templo. En las áreas externas, que le llamaban las cortes externas, era la corte de los gentiles. Y ahí donde venían las masas, gente de todas las naciones y todos los pueblos iban ahí. Era grandísimo esa corte. Ahí es donde Jesús corrió los cambiadores, ¿no? De moneda. Porque eso era un bazar. O sea, allá hay en cuanto negocio había. Cuando ya se está llegando al templo en sí, están las cortes internas. Las cortes internas exclusivamente para gente judía. La corte de las mujeres, que son mujeres judías. Si son mujeres gentiles, para afuera. Luego viene la corte de los hombres, el área de los levitas, de los sacerdotes y el altar. ¿Está bien? Esas son las cortes internas. Y entonces está el lugar santo y el lugar santísimo. Ok. A ver si lo agarro. El cuerpo, el alma y el espíritu. ¿No es cierto? Son las diferentes cortes del templo. Me explico. Su cuerpo físico, esta es la corte de los gentiles. Con esto interactuamos con el mundo. Con gente de diferentes naciones, diferentes pueblos. ¿Lo agarró? Tu alma es la corte interna. ¿Sí? Porque ahí es donde están los hombres y las mujeres. En mí habita un alma de hombre, en ti habita una de mujer. Ahí está la corte de las mujeres, la corte de los hombres.
¿Sí? Y el lugar santísimo es tu espíritu, porque ahí es que habita Dios. Y lo que nosotros hacemos, que somos sacerdotes de Dios, y que nos vamos de rodillas, con nuestra alma enfocamos, ponemos nuestra mirada en Jesucristo, y entramos en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, que habita en tu corazón. Y cuando tú dices, voy a estar a solas con Jesús, tú entraste al lugar santísimo. Tú puedes orar con tu entendimiento, pero tú puedes orar en tu espíritu. Y muchas veces lo que nosotros necesitamos hacer es entrar en esa oración del espíritu, ¿verdad que sí? Y conectarte con el Señor. Cada vez que tú te vas a orar, tú le estás rindiendo culto al Señor. Y tú le estás ofreciendo sacrificios espirituales. Tú pides perdón, tú te arrepientes, tú haces sacrificios espirituales en la presencia de Dios. Tú cumples con tu sacerdocio. Por eso que Jesús está hablando de esto como el templo. ¿Por qué lo es? Porque Dios decidió habitar en los corazones humanos. ¿Qué ustedes creen de eso? Pastor, ¿y dónde queda el lugar santo? Está el Santísimo, pero ¿y el santo en el cuerpo de uno dónde queda? Muy perceptiva. El espíritu humano es el lugar santo. El Espíritu Santo es el lugar santísimo. Okay. Esa es la diferencia. Ya. Es asunto de que sepamos lo que estamos haciendo. Ese es el nuevo pacto. A eso que Jesús se refiere. Y la gente le pasa por encima y no lo entiende. ¿Sí? Si somos cristianos, en cuanto a mí respecta, yo no quiero regresar al judaísmo por esas razones. Cuando usted conoce las Escrituras y sabe lo que dice, no hay razón para ir para atrás. Otra pregunta, pastor. Sí. O sea, que la persona que no recibe el Espíritu Santo no puede subir al Santísimo. ¿Sí? Puede entrar al Santo, pero no al Santísimo. Bueno, cuando tú dices, ¿qué tipo de persona? ¿Cristiana o no cristiana? Bueno, la persona cristiana. Ok, porque mira lo que pasa. Lo que pasa es que la persona no cristiana tiene esto y tiene un alma. El problema es que no tiene El Espíritu Santo. no ha nacido nuevo, no ha sido regenerado. Por eso puede entrar al Santo, pero no al Santísimo. Si no recibe el Espíritu Santo. Ok. Tiene alma, pero el espíritu no ha nacido de nuevo. Eso todavía. Cuando la persona acepta a Jesús, nace de nuevo y tiene su espíritu. Claro. Ahora se puede llenar del Espíritu Santo y ir al lugar santísimo. Because it's Pero without accepting, you're not a temple yet. Exacto. Dios no habita ahí todavía. Él es un creyente. Tú vienes siendo hijo de Dios cuando lo aceptas. Ya. Eres un creado por Dios. Y ustedes notan, uno se convierte en templo. ¿Lo vieron? Cuando tú aceptas a Jesús y naces de nuevo, tú te conviertes en templo de Dios. Porque Dios literalmente habita ahí. Pero sin eso no eres un cuerpo humano. Un alma viviente. Eres un templo vacío. Ya, ok. Enseñaron terminology, mamá. A ver si va a aparecer el domingo mañana con una camiseta que dice, voy a danzar como David. No me va a dejar entrar. Y Edwin tocando el chofar. Van a llover las llamadas, pastor, tengo un viaje. Hay que evitar eso porque si no, no vas por la iglesia el domingo. Si no es el que va a trabajar la puerta el domingo. No, ya yo puse a 2 personas. Va Mary con Wanda el domingo. Porque vamos a chequear. Pastor, es a veces un poquito complicado tal vez explicarle este concepto a personas que, entre comillas, dicen cerca, conocen a Dios, pero nunca han
dado el paso de aceptar a Jesús como su único Salvador, porque me ha tocado, me dicen, no, pero es que yo creo en Dios. Yo le dije, sí, tú crees en Dios, y yo le dije, el diablo también cree en Dios, ¿verdad? Pero tú no vienes siendo hijo de Dios hasta que tú no aceptes que Jesús es tu Salvador y lo dejes entrar en tu corazón, en tu vida. Entonces es difícil a veces explicarle a las personas, porque muchas personas creen, no, todos somos hijos de Dios. ¿Ves? Pero son gente que quiere buscar de Dios, son gente que se sienten que ama a Dios, y eso está bien. Y la pregunta es, ¿conoces a Jesús? ¿Lo has recibido en tu corazón? Es que yo creo en Dios, es muy bueno, pero nadie va al Padre sino por Él. Entonces ese debate es sumamente difícil. En mi conversión a mí me pasó, yo no entendía eso. Yo buscaba a Dios. Si ustedes se acuerdan cuando antes de convertirse, y yo decía, qué difícil es esto. Después descubro que era tan sencillo. Pero sí, a todos nos pasa. Cruzar ese puente es sumamente complicado. Es un paso tan sencillo, tan increíblemente difícil de agarrarlo. Por lo sencillo que es, acepta a Jesús y se acabó. La gente tropieza. Él es la piedra de tropiezos. Ya. Muy bien, esta noche, mañana, hay que rendirle culto al Señor. Amén. Por favor, no dancen como David. y no hay que esperar al domingo en la mañana, porque tú le puedes rendir culto al Señor donde quiera. Tú eres el templo, tú eres la casa de Dios. El domingo lo que hacemos es que corporalmente, como corporativo, como el cuerpo juntos, nos reunimos. Y debe haber una manifestación bonita. A mí me encanta nuestra iglesia, por la vida que tiene, por la alegría, por la salud, ¿verdad? Nosotros hay que darle muchas gracias, Señor. Pastor, usted habla de nuestra iglesia y se le ve el brillo en los ojos. Usted está enamorado. ¿Y es que debe ser así? ¿Debe ser así? Sí. Son 30 años de un caminar ministerial, pastoral, que mi esposo y yo tenemos, y nosotros sabemos cuando hay algo bueno. Y tenemos algo muy bueno. Y Dios está en este asunto. Y nosotros lo miramos y lo contemplamos. Y nosotros nos contagiamos de eso. Pero no dance como David. Yo le pregunto a todos los nuevos, ¿cómo tú te llamas? David. Oh, no. La otra iglesia, porque... No. Nosotros, en nuestro primer pastorado teníamos un grupo de hermanos que no entendían estas cosas, y cuando yo empezaba a predicar, allá al fondo, a mano izquierda, se levantaban a danzar y a bailar en el espíritu, supuestamente. Tropezaban, se caían. Eso era un escándalo a cada rato. Teníamos sillas de metal. Sí. Entonces traté de explicarle que cuando se está proclamando la palabra, Dios está hablando. ¿Cómo ustedes se van a poner a caminar, a coger, a tirarse contra el piso? Dios les está hablando, porque ustedes no escuchan a Dios. Ya ustedes saben, el pastor era un carnal. No entendía la manifestación del Espíritu. Eso a mí me costó mucho tiempo enderezarlo. Y finalmente lo agajaron a través de los estudios bíblicos, porque este es el lugar para reflexionar. El sermón no es así. El sermón es una proclamación. Y entonces uno tiene que entrar en esa dimensión de oriental. Ustedes han entendido este concepto porque vienen aquí a estudiar. Sí. Los hermanitos el domingo de la mañana, si usted le dice algo de esto, dice, ¿de qué tú hablas? ¿De qué tú hablas? ¿Está bien? Yo aprecio que ustedes saquen su tiempo y vengan a meditar en los caminos del Señor. Eso es lo que le da el crecimiento a usted. Entonces siga alimentando su alma. No es tanto el brinco, es más la reflexión y la meditación. Hay que meditar en la palabra de día y de noche. Eso es lo que dice el texto. No dice que salte de noche, dice que medite. Yo sé. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o pregunta antes que terminemos en oración esta noche? Bueno, por lo menos, ¿qué le ha parecido la reflexión?
Yo sé que nos estamos metiendo en el templo y todo esto un poquito más profundo, más allá de lo común, pero yo creo que es importante, porque hay muchas corrientes por ahí, muchas corrientes. Así yo creo que hacía falta, pastor, ese era como lo último que digo, termino porque me ha abierto los ojos, ¿sabes? Porque el cristiano debe constantemente estar arrodillándose. Yo lo entendí en otro modo, pero que hoy en día yo entiendo que tenemos que someternos más al Señor. Porque habemos cristianos que sí, vamos a la iglesia o oímos la palabra y todo, pero entender no es sometimiento. Entonces yo creo, no sé si ese aspecto está muy mal, porque tiene que haber, como usted ha dicho, tiene que haber un sacrificio. Esto vuelve a lo que dijo Mabel o algunos de ustedes. Si asistimos a una iglesia donde no tenemos a alguien que nos está enseñando, o lo que nos enseña es a cantar, o a brincar, o a ser judío, o a hacer... Eso es lo que aprendemos, y nosotros pensamos que eso es lo correcto. Y tristemente la gente viene y dice, ay, que mucho me gustaba mi iglesia, y cuando yo trato de ver qué era lo que hacían en su iglesia, era perder el tiempo. Nunca crecieron, están igual, nunca salieron de ahí, porque para salir de eso tú tienes que crecer en la palabra. Es la leche no adulterada, ¿tú me entiendes? Y eso es lo que hace falta. Agarrar esto con seriedad y reenfocarlo. Eso es un reto enorme. ¿Está bien? Porque las iglesias que están llenas son las otras. Ahora que usted explica eso así, yo puedo entender cuando yo era mucho más novata que ahora, que los ancianos de mi iglesia me trataban de decir, Mabel, con lo que tú alimentas el espíritu, lo que tú oyes, lo que tú escuchas, con lo que tú alimentas el espíritu, este es cuerpo y templo de Dios. Si tú bebes, si tú fumas, si tú te tatúas, con lo que tú hagas, este es el cuerpo, tú tienes que darle tienes que darle cuentas al Señor de tu cuerpo, porque es el templo de Dios, y hasta que, bueno, no hasta que usted pero hasta que uno no madura y va creciendo, uno no entiende que uno tiene que dar cuerpo, según él dice que destruyó el cuerpo en 3 días, que en 3 días él lo va a levantar, uno tiene que también darle cuenta al Señor de eso. ¿Tú estás diciendo que ese cuerpo es de Dios? Sí. ¿Le pertenece al Señor? Claro que sí. Eso es todo lo contrario a lo que dice la gente en el mundo. Por ejemplo, las muchachas y las mujeres, ¿qué le dicen? Este es mi cuerpo, eso es así. Nadie me tiene que decirle, este es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Pero no es hasta que uno llega a este momento y tiene un encuentro personal con el Señor que uno entiende. Porque cuando uno está en el mundo, uno hace con el cuerpo de uno lo que le da la gana. Pero cuando uno está aquí, pues uno tiene que entender que ya no es uno, es de él. Sobre lo que pasó ahora con esa mujer es que ahora la presencia de Dios habita en ella. Y ya su cuerpo no le pertenece a ella, es de Dios. Cambió la cosa. Pero hay que cambiar la manera de pensar. Tú no puedes hacer lo que tú quieres. Tú no puedes hacer. Te tienes que someter a la voluntad del Señor. Yo creo también, pastor, que cuando tenemos iglesias que lo que hacen es llevar a la gente, obligar a la gente a reflexionar y a analizar. Que, bueno, yo crecí en un tiempo donde si yo mantengo a la gente metida en esto que yo los puedo manipular, pero que no piensen y que no racionalicen lo que está hablando, pues yo puedo tenerlos controlados y que sigan por ahí caminando. Y yo creo que esa es la realidad que está viviendo el pueblo de Dios, donde esta cosa de tener a la gente controlada y entretenida en lo que no tienen que estar entretenidos, pues yo los gobierno y la gente viven, como diría Rasky, vidas espirituales wichiwachi, raquítica, flaca, porque entonces cuando tú analizas la escritura y tú meditas en ella
y ver la riqueza que hay y ver lo que Dios tiene para ti, para tú poder enfrentar porque de esto se trata todo, de tú poder enfrentar las situaciones de la vida día tras día y salir airoso. No importando el huracán que sea, no importando el tornado, no importando el granizo que llegue, tú puedas salir al otro lado. Pero si yo mantengo a la gente en Bavia y en La Lalán, por eso es que tenemos tantos divorcios, tenemos gente, alza en suicidio y todas esas cosas, porque los cristianos no sabemos manejar. No sabemos. Pastor, y eso es lo que por ejemplo se ve en muchas iglesias, que por ahí se hace un estudio bíblico y eso, pero no interactúan con las personas, con los hermanos, y no ayuda a que reflexionen, los tienen como dice Toñito, o sea, leen un versículo y eso y ahí queda. No está el jueguito como decir para que uno piense, para que uno lo analice o para que hayan preguntas, que eso es lo que uno crece en la palabra también. Tú vas a la librería y está el estudio bíblico el estudio bíblico, hay como 50 anaqueles de estudios bíblicos, ok, tú los compras, pero ¿y quién te aclara las dudas? Exacto. 50 pasos para ser el más efectivo. La oración. 7 pasos para tener una oración efectiva. 40 pasos para tu orar con tu esposa. Y a la hora de aclarar las dudas, ¿a dónde tú llamas Y alguien mencionó el pastor que estaba en la pantalla. Nosotros fuimos a una iglesia una vez y íbamos con las hijas nuestras. Y estaba en la pantalla y nosotros mirando al ministro. Mi hija Nicole me dice, papá, y cuando yo quiero hablar con el pastor, ¿con quién hablo? Ay, no sé. Porque es un individuo de la pantalla y se acabó la cosa. Otra pantalla. Ahí es que estamos. La iglesia de este siglo, de esta generación, tiene unos retos grandes. Yo lo que creo es que hay que volver a la palabra y reflexionar, analizar. Para eso son los estudios bíblicos, si no, estamos perdiendo el tiempo. ¿Está bien? Y como vos decís también, doblar rodillas, que eso se perdió mucho. Se ha perdido. Y mucha gente como que lo asimilan como que que tú doble rodilla es humillarse. Sí. No, lo asimilan de diferente manera. Y yo creo que el doblar rodilla es el punto más cercano a Dios que tú tienes ahí. Me alegro porque creo que en esta noche nos hemos acercado a Dios. Yo creo que la reflexión nos ayuda a entender quiénes somos y qué tenemos que hacer. ¿Hacia dónde vamos? Exactamente. Eso es una gran bendición para mí. Y los estudios bíblicos necesitan ser estudios que edifiquen a los creyentes, que te ayuden a crecer en tu fe, que te fortalezcan en el camino. Si nos vamos de los estudios bíblicos sin entender, honestamente, perdimos el tiempo. Gracias por sus comentarios, sus inquietudes y su retroalimentación. Vamos a estar puestos en pie, vamos a orar. Gracias por escucharnos y te esperamos en la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que Dios te bendiga.